Bienvenidos sean a este nuevo episodio donde hablaremos acerca del positivismo. Su servidora Virginia Rodríguez y mis compañeras Dulce González y Jocelyn Tejeda. El positivismo se utiliza generalmente para referirse a la búsqueda de las leyes invariantes del mundo natural, así como social. El positivismo de Comte no excluye la investigación empírica, pero está subordinada a la teoría. Así es, compañera, su pensamiento se basa en la idea de que allá afuera existe un mundo real. También es importante decir que la filosofía positiva solo puede ser válida en la medida en que constituye una representación exacta y completa de las relaciones que existen naturalmente. Hay dos maneras de alcanzar el mundo real que existe fuera de la mente. ¿Recuerdan cuáles eran? Investigar y teorizar. Aunque recordemos que daba preferencia a la necesidad de la teoría y especulación sobre la investigación. Oigan, ¿ustedes sabían que había identificado 3 estadios básicos partiendo de la premisa de que la mente humana, el proceso de la madurez de las personas, todas las ramas del conocimiento y la historia del mundo, todo atravesaba 3 estadios? Sí, yo recuerdo que esta implicaba la búsqueda por parte de los seres humanos de una explicación de las cosas que les rodeaba. ¿Recuerdan qué decían estos puntos? El primero era el estado teológico, el cual era el primer y necesario punto de partida de los otros dos estadios. Se suponía que son fuerzas, sus seres sobrenaturales como los dioses, quien creen y regulan los fenómenos existentes y quienes les asignan sus propósitos. Es decir, ellos creían que en los dioses que habían organización y no progreso, y en el origen y razón de ser. El segundo era el estadio metafísico, que se trataba de un estadio transitorio entre el teológico y el positivo. Eran las fuerzas abstractas que sustituyen a los seres sobrenaturales para explicar las causas originales y los depósitos de las cosas del mundo real, criar en lo sobrenatural, y lo traía progreso y no orden, así como también el origen y el propósito de las cosas. Así es el tercer punto, era el estadio positivo, el cual era el estadio final y el más importante del sistema de Comte, ya que las personas abandonan su infructuosa búsqueda de las causas originales, se abandonan las ideas no científicas como los seres sobrenaturales y las fuerzas misteriosas y se centran en la búsqueda de las leyes naturales invariables que gobiernan todos los fenómenos. En pocas palabras, esta rechazaba las ideas no científicas, la búsqueda de leyes inmutables, natural y social, y tenían orden y progreso, a diferencia de las otras dos que a ambas les faltaba alguna. Por otra parte, aunque Comte usaba el término positivismo en el sentido de una ciencia comprometida por la búsqueda de leyes invariables, también lo utilizaba con otro significado. ¿Recuerdan cuál? Si no recuerdo mal, era en la oposición al negativismo que creía dominado al mundo social de su tiempo. Así es, o sea, basa negatividad con el desorden y el caos moral político que reinaba en Francia y en toda Europa occidental. Así es, el objetivo de la filosofía positiva era contrarrestar la filosofía negativa y síntomas que se veía a su alrededor. Existían dos mayores preocupaciones, ¿recuerdan cuáles eran? Así es, fueron el orden y el progreso. Exactamente, la teología ofrecía un sistema de orden, pero no permitía por eso un sistema estancado. Por otra parte, la metafísica permitía el progreso, pero no confería el orden. Lo asociaba con la anarquía de su época. Así es, y así por parte del positivismo era el único sistema capaz de garantizar el orden, el progreso, ya que proporcionaba el orden mediante la restricción de desorden intelectual y social. En otras palabras, para Comte, el progreso era el desarrollo del orden. Exacto. Hay que mencionar que Comte desarrolló una perspectiva sobre las partes del sistema social de la sociedad, el modo en que ellas funcionan y su relación funcionan con el conjunto del sistema social. Es cierto, Comte veía a las partes y al conjunto del sistema social en un estado de armonía. Cierto, afirmó que debemos pasar de todo para luego analizar las partes. Entonces podemos decir que la estática
social es el orden de la sociedad? Sí, y es importante mencionar que Comte, el problema principal de la vida humana, residía en el egoísmo. Hoy exploraremos del positivismo, esta corriente filosófica propuesta por Auguste Comte nos invita a reflexionar sobre la sociedad y su evaluación. ¿Qué es el positivismo? Es una corriente filosófica que surgió en el siglo XIX, principalmente asociada con el pensamiento del filósofo francés Auguste Comte. Se caracteriza por su enfoque en el conocimiento basado en la experiencia empírica y en el método científico. ¿Podrías explicar en qué consiste el positivismo? Claro, el positivismo es una corriente filosófica que sostiene que el único conocimiento válido es aquel que proviene de la observación empírica y la experimentación. Rechaza cualquier forma de conocimiento basada en la especulación o la metafísica. ¿Cuáles son los principios fundamentales del positivismo? Los principales principios del positivismo incluyen el énfasis en la observación de los fenómenos naturales y sociales, la aplicación del método científico para obtener conocimiento válido y la creencia en el progreso continuo de la humanidad a través del avance científico. ¿Cómo ha influido el positivismo en la sociedad moderna? El positivismo ha tenido un impacto significativo en diversos campos como la ciencia, la política y la educación. Ha promovido el desarrollo de la ciencia empírica y ha contribuido al avance tecnológico y al progreso social. ¿Cuál es la relevancia del positivismo en la sociedad actual y cómo podemos aplicar sus ideas en el mundo moderno? A pesar de las críticas y limitaciones, el positivismo sigue siendo relevante hoy en día, especialmente en áreas como la sociología y la ciencia política. Su enfoque en la observación empírica y las leyes sociales pueden ayudarnos a comprender mejor la sociedad contemporánea. En resumen, el positivismo sirve como un enfoque sistemático y riguroso para comprender el mundo y resolver problemas a través del método científico y la observación objetiva de la realidad. Con esto concluimos nuestro tema sobre el positivismo. Recuerden darle like, comentar y suscribirse.